Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Confírmenme, por favor. Hola, Hugo. Sí, se escucha perfecto. Muy bien. ¿Cómo están? Hoy tengo buenas noticias para ustedes. A partir de la semana que viene nos han autorizado las clases presenciales, lo cual es una muy buena noticia y significa que el miércoles que viene vamos a tener clase en la sede, ¿sí? La pregunta que tengo para hacerles es si hay alguno de ustedes que por alguna razón no puede venir a la sede, que me lo diga ahora, ¿ah? Porque la idea es retomar de a poquito las clases presenciales totalmente. Cuéntenme si alguno no puede venir. Confírmenme, por favor. Hugo, una consulta. ¿Los jueves también presencial? No, por ahora no. Por ahora solamente los miércoles va a ser presencial, ¿sí? O sea, va a ser una clase a la semana presencial. Igual nosotros vamos a priorizar la práctica, ¿verdad? Por sobre la teoría. O sea, los resúmenes de teoría van a ser cortitos y van a trabajar fundamentalmente con la práctica, en la parte presencial, ¿sí? De todas maneras, como siempre, la modalidad va... Yo les voy a seguir habilitando las clases del año pasado para que ustedes ya vengan con eso escuchado y hacemos resúmenes y atendemos consultas. Pero bueno, consideramos que es mucho más valioso ocupar el tiempo presencial en las prácticas, ¿sí? Para que puedan realmente, digamos, resolverse las dudas de práctica. Como siempre, incluso antes de la pandemia y cuando todo era presencial, la recomendación es que intenten resolver los ejercicios ustedes por su cuenta, ¿sí? Y vengan siempre con las dudas y las preguntas a la clase. No ir a trabajar a la clase, porque son cortas las clases, duran 2 horas nada más. No se puede por protocolo hacer una clase de más de 2 horas, así que van a estar muy limitadas en tiempo, con lo cual es muy importante que las aprovechen bien. Para aprovecharlas bien tienen que traerse por lo menos las cosas intentadas de resolver, ¿sí? Con dudas y preguntas. Bien, vuelvo a preguntar por si hay alguien que por alguna razón no puede venir a la sede, que me lo diga ahora, que buscamos alternativas, ¿sí? ¿Hay alguno que está con dificultad para acercarse hasta la sede a partir del miércoles que viene? Yo tengo que viajar porque soy de la Dulce, pero en un principio, o sea, si no se me complican los horarios para que me lleven y eso, podría viajar. Capaz que algún día no podría, pero eso depende de cada semana. Bien. Bueno, excelente. Lo ideal es que puedas venir, ¿sí? Si alguna semana no podés venir, bueno, no va a tener un impacto grave que faltes una vez, ¿sí? De todas maneras, todas las clases, por lo menos las del año pasado, van a estar habilitadas y ya estamos estudiando alguna forma para grabar las clases presenciales. Entonces, a partir de esto, que tengan material para poder seguir virtual igual, ¿sí? Pero creo que es muy valioso. Ustedes están en primer año, ustedes nunca tuvieron clases presencial en la universidad, entiendo, o habrán empezado a tener ahora, ¿sí? Y bueno, creo que es muy importante, ¿sí? O sea, es un componente que está faltando mucho. Además de que a todos ya nos estaba afectando este tema de mantener las clases virtuales, ¿sí? En particular, la semana que viene yo no voy a estar, ustedes van a estar con Claudia la semana que viene en la práctica, ¿sí? O sea que la clase que viene va a ser fuertemente práctica. Yo de todas maneras les voy a habilitar las teorías que siguen, ¿sí? Para que ustedes ya las vayan viendo, porque en 15 días sí van a estar conmigo. ¿Ah? Y ahí vamos a hacer un resumen de las 2 teorías que siguen para adelante, ¿ah? O sea, 2 semanas para adelante. Yo la semana que viene tengo que viajar por un tema familiar y no voy a estar presente, ¿sí? No voy a poder estar ni presencial ni virtual. ¿Ah? Pero ustedes van a estar con Claudia allá en la sede, ¿está bien? Con lo cual van a poder avanzar con la práctica. Bien. Vamos a arrancar la clase con dudas o preguntas. Yo les voy a consultar si alguno pudo instalarse el compilador, si alguno pudo hacer alguna prueba, o en qué estado están, me gustaría que me cuenten. ¿Hasta dónde han llegado? O si tienen dudas o preguntas de la clase, de las teorías anteriores. Hugo, sí, perdón, intervengo, porque nosotros la clase pasada recién estuvimos trabajando con la parte de las narrativas y hacer el DER. No hicimos en nada de programación todavía. Bien. Por Bueno, eso, mejor, cuando hablábamos, pensaba en esto de que voy a tener 2 clases prácticas la semana que viene
nos va a venir muy bien. Ah, perfecto, se van a poner al día entonces, perfecto, muy bien, muy bien. Sí, llévense las compus, chicos, para que puedan armar el tema del compilador y todo. Así que si lo hacen en persona es mucho más rápido y más fácil. La semana que viene. Sí, yo pensaba mañana, porque la verdad es que está pendiente todavía el trabajo con DER, digamos. Pudimos resolver un ejercicio completo en clase y ellos tenían que trabajar eso. Pensaba mañana terminar con todo eso y por ahí dejar preparado para la práctica de la semana que viene, dividir la clase de mañana y preparar fuerte para que podamos sacarle el mejor provecho posible el miércoles que viene cuando sea presencial. Bien, perfecto, perfecto, me parece genial, ¿sí? O sea que entonces el tema del compilador probablemente lo vean entre mañana y el miércoles que viene. Bien, bien, genial, genial. Aún así tengo que preguntar si tienen dudas o consultas respecto de lo que hablamos la semana pasada, o yo voy a hacer un resumen rápido y voy a avanzar un poquito más. Pero si tienen dudas o preguntas, me viene bárbaro que me consulten, chicos. Han tenido la oportunidad de ver la clase que vamos a resumir hoy, que yo la habilité la semana pasada. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen para consultar ahora, chicos. Yo tengo una pregunta, pero es en cuanto al armado del diagrama de flujo. Ajá. Bueno, dale. Dale. No, quería saber si a ver si me explico bien, de una misma entidad pueden desprenderse más de una entidad. Si una entidad puede estar asociada a más de una entidad, decís vos si puede haber relaciones de una entidad hacia más de otras entidades. ¿Esa es la pregunta? Exacto, sí. Y la respuesta es sí. Una entidad puede estar asociada con muchas entidades, incluso puede estar asociada consigo misma también. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, se me ocurre la siguiente situación. Una persona, ¿sí? Y la relación es hijo de, ¿sí? La relación es hijo de apuntaría de una persona a otra persona, ¿sí? Y las dos son personas y es una flecha que sale y entra en la misma entidad, ¿sí? Por ejemplo. Y a su vez, una entidad puede estar relacionada con muchas otras entidades también, con el tipo de relaciones que ya definimos, ¿no? La asociación, la agregación o la herencia, ¿sí? Aunque la más común es la asociación. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, me había surgido esa pregunta en el ejercicio adicional, el 4, no sé si tenés ahí, pero era el de la Organización Mundial para el Control Marítimo. Sí. Que, bueno, decía que hay distintos, o sea, daba los atributos que se necesitan de cada barco, entonces marqué a los barcos como entidad. Y de ahí se desprendían 3 tipos de barcos, que eran los de pasajeros, los de pesca y de carga. Sí. Y de cada uno de estos tipos de barcos es necesaria distinta información. Sí. Entonces yo marqué a cada tipo de barco como una entidad separada, sí, dependiente de los barcos. Bien, es una relación de herencia capaz que hiciste. Modelaste la entidad barco y después modelaste barco de pesca, barco de carga y barco de pasajeros, ¿no es cierto? Sí. Eso está bien planteado así. Es una de las formas más naturales de diseñarlo, ¿sí? De modelarlo. O sea, los barcos en general tienen cosas en común. Qué sé yo, se me ocurre que el número de identificador, lo que sería la patente, el eslora, la manga, el puntal, son cosas que todos los barcos tienen, ¿sí? Pero, no sé, cantidad de pasajeros es un atributo específico del barco de pasajeros, ¿sí? Entonces está bien modelarlo así. El barco de pasajeros hereda de los barcos en general, la eslora, la manga, el puntal, la patente, pero en particular ese barco tiene la cantidad de pasajeros. ¿Sí? Cuando el barco de carga a lo mejor tiene el tonelaje, ¿sí? Cuánto puede cargar. Y así habrá atributos específicos para cada tipo de barco. Pero sí, está bien modelado, Tamara, es así. Es una relación de herencia, no es de asociación esa, pero está bien. ¿Sí? Bien, muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta?
Bueno, vamos a avanzar entonces con la teoría que veníamos haciendo, ¿sí? La semana pasada habíamos empezado con el lenguaje Pascal, ¿sí? Lo que hicimos fue hacer un resumen de los paradigmas. Dijimos que el lenguaje Pascal sigue el paradigma imperativo, la técnica de la programación estructurada. La técnica de la programación estructurada tiene como ventaja, dentro del paradigma imperativo, que puede implementar herramientas para mejorar los 6 criterios que ya habíamos definido para un programa bien escrito, ¿sí? En particular, los flujos clásicos. Los flujos clásicos son buenos para la eficiencia y para la eficacia, pero fallan en las otras 4. ¿Está bien? Y la programación estructurada ordena los flujos de manera tal que podamos mejorar estos 4 aspectos, más allá de la eficiencia y la eficacia, que eran la legibilidad, la reusabilidad, la flexibilidad y la robustez, ¿sí? Esos 4 criterios se veían mejorados notoriamente por el ordenamiento de los flujos en estructuras. La programación estructurada propone que ordenando los flujos en 3 estructuras diferentes, combinando estas estructuras, uno puede conseguir el mismo resultado que conseguiría con cualquier otro flujo, pero con estas mejoras que hablamos. Las 3 estructuras son la secuencia, la selección y la iteración. En la secuencia tenemos una serie de instrucciones que se cumplen una tras de otra. Siempre se cumplen todas, siempre se empieza por el principio y siempre se termina por el final. No hay saltos, no hay excepciones, no hay arranque por la mitad, ¿sí? Siempre es de principio a fin la secuencia completa. La secuencia sola no alcanza, obviamente, desde el mismo momento en que necesitamos en algún momento diverger el flujo, hacer divergente el flujo, en función de una condición, necesitamos ya la posibilidad de incorporar la apertura y para eso está la selección. En la selección se atiende a una consulta y en función de esa consulta se decide para qué lado diverge el flujo, ¿sí? En este caso, la selección propone que para cada uno de los lados se ejecute una secuencia y al terminar cualquiera de las 2 secuencias se regrese a un punto común. Por eso la selección, igual que la secuencia, tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Tampoco se puede empezar por la mitad, siempre se cumple completa, ¿sí? Y finalmente, incorporar la posibilidad de volver hacia atrás, que es lo que no se puede hacer si no tenemos iteración, ¿sí? En un flujo uno puede volver para atrás y volver a ejecutar algo que ya hizo antes. En la programación estructurada esa posibilidad la brinda la iteración, ¿sí? No confundan la palabra iteración con la palabra indentación, ¿sí? O con la palabra interacción. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Interacción tiene que ver con cosas que interactúan, con cosas que se relacionan, ¿sí? Indentación tiene que ver con la forma en que ordenamos el código en un programa, ¿sí? La forma en que ordenamos las palabras, poniendo más adelante o más atrás determinadas palabras para mejorar la legibilidad. E iteración viene de iterar. Iterar quiere decir repetir, ¿sí? Iterar quiere decir repetir. Cuando yo digo que itero, quiere decir que repito. ¿Ah? De ahí viene la palabra reiterar también, ¿sí? Reiterar es volver a entrar o volver a hacer, ¿sí? Una iteración es una repetición. Bueno, en la iteración hacemos una pregunta. Si la respuesta es verdadera, se ejecuta una secuencia y al terminar la secuencia se vuelve a preguntar la misma pregunta para ver si la respuesta sigue siendo cierta. Y mientras la respuesta sea cierta, se repite la iteración hasta que la respuesta deje de ser cierta y en ese caso se termina la iteración y se sale. Fíjense que esta también tiene un único punto de entrada, también tiene un único punto de salida y no se puede entrar por el medio tampoco, ¿sí? Lo interesante que tienen estas 3 estructuras es que se pueden combinar como piecitas de un rompecabezas, ¿sí? Dentro de una selección yo puedo poner 2 secuencias, una en el sí, otra en el no. Dentro de la iteración yo pongo una secuencia también. Dentro de uno de los pasos de la secuencia yo podría poner otra selección u otra iteración.
¿sí? Entonces se pueden combinar de muchísimas formas. Puedo poner una iteración adentro de otra también, o una selección dentro de una iteración, ¿sí? O una iteración como uno de los dos caminos de una selección. O sea, yo puedo combinar las estructuras como me convenga para armar un programa, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque de acá es donde sale el poder que tiene esto. Y una de las, digamos, de las competencias más difíciles de adquirir cuando uno aprende a programar es llegar a entender cuándo aplica cada una de estas estructuras. Por eso las prácticas están orientadas a eso, que ustedes descubran cuándo tienen que usar cuál de las estructuras. Porque si ustedes se dan cuenta de eso, ya después es relativamente fácil escribir un programa, ¿no? O sea que, digamos que en donde tienen que concentrar su esfuerzo es en eso, en darse cuenta dónde va cada estructura. Y las reglas generales se las acabo de decir, ¿sí? Cuando uno tiene que ejecutar una instrucción atrás de otra y siempre es igual y no varía, y ahí es una secuencia, ¿sí? Si ustedes tienen que decidir entre una u otra cosa, ¿sí? Entonces va la selección. Y si ustedes tienen que repetir algo, si ustedes tienen que hacer algo y volver sobre sus pasos para volverlo a hacer, entonces ahí hay iteración, ¿sí? Más allá de que después tienen que decidir cuántas veces van a volver o bajo qué condiciones van a volver, en el momento mismo en que algo se tiene que hacer muchas veces, entonces ahí tienen que prendérsele la lamparita de, acá hay una iteración. Entonces, ahora con los ejemplos vamos a ir tratando de ver cómo aplicar o cómo darnos cuenta cuándo va cada una de las estructuras. Muy bien, empezamos a ver el lenguaje Pascal la semana pasada, ¿sí? Y tiramos un ejemplo muy sencillo de un programita muy chiquito que tiene las tres partes que tiene un programa en Pascal. Habíamos hablado de que el lenguaje es un lenguaje parecido al inglés, de hecho tiene palabras en inglés, primitivas en inglés, pero a diferencia de un lenguaje libre, es formal y tiene una forma precisa de escribir las cosas de forma tal que no haya ambigüedades, o sea, que no haya dos formas distintas de entender, de interpretar una cosa, ¿sí? Acá siempre se interpreta de una única manera, algo que es esencial para que una máquina lo pueda ejecutar. Bueno, habíamos hablado de que el lenguaje, de que un programa en Pascal tenía tres partes, tiene un encabezado, tiene una parte declarativa y una parte ejecutiva, ¿sí? El encabezado en este caso es la primera línea, la que dice program, ¿sí? El encabezado de un programa típico lleva la primitiva program y después lleva un identificador, que es el nombre del programa, y después el punto y coma para terminar la sentencia. Esto es importantísimo, ¿sí? En Pascal las sentencias se terminan con punto y coma, ¿no? Después viene la parte declarativa, que es donde nosotros declaramos o decimos qué es lo que vamos a usar o cuáles son las piezas que vamos a utilizar, ¿sí? En el programa, ¿no? ¿Qué piezas hay? Bueno, por ahora vamos a incorporar solamente lo que se llama la variable, ¿sí? La variable es una posición en la memoria principal donde se guarda un dato que después se puede recuperar. Las variables llevan dos cosas, llevan un nombre y llevan un tipo. El tipo es lo que dice qué datos se está guardando ahí, qué tipo de datos se está guardando ahí. De los tipos primitivos, de los tipos ofrecidos por el lenguaje, los más importantes son el entero, el número entero, que es un número que puede ser positivo o negativo, pero que no tiene parte fraccionaria. El real, que es un número que también puede ser positivo o negativo, pero que tiene parte fraccionaria, ¿sí? Los cálculos de números reales son más costosos para la computadora que los de números enteros. Por eso siempre que se pueda hay que usar números enteros y guardarse los números reales para cuando realmente no se puede hacer la cuenta si no tenemos parte fraccionaria o cuando la parte fraccionaria es importante. Los otros tipos de datos son el carácter, ¿sí? Que es la posibilidad de guardar una letra, o el string, que es la posibilidad de guardar un conjunto de caracteres o de letras, ¿sí? También está el tipo booleano, el tipo bool o boolean, que es un tipo que permite guardar el valor de una condición, o sea, si una condición es verdadera o si una condición es falsa. Esto está bueno porque podemos evaluar una condición, guardar el resultado en la memoria y preguntar por él después, ¿sí? Entonces, a veces es interesante.
¿Ah? En la parte ejecutiva del programa, la última parte del programa, va una secuencia, ¿sí? La secuencia que va en la parte ejecutiva se llama secuencia principal y se supone que se ejecuta de principio a fin y ahí se acaba el programa. O sea, la secuencia es lo que dice, bueno, después de haber hecho todos estos pasos, el programa terminó. Las secuencias en Pascal en general, ¿sí?, se anuncian con las primitivas begin y end. La primitiva begin al comenzar la secuencia y la primitiva end al terminar la secuencia. La secuencia principal en particular, ¿sí?, se termina después del end con un punto, ¿sí? En vez de con un punto y coma, se termina con un punto para indicar que ahí acabó el programa, ¿sí?, que ahí se terminó todo. ¿Tá? Muy bien, fíjense la forma en que está escrito, presten atención, porque hoy les hablé de la indentación, y la indentación es algo que a la máquina no le importa, pero al ser humano sí. La indentación ayuda a leer mejor el programa. Por eso fíjense que en la parte declarativa yo escribí la primitiva var para decir que a continuación voy a declarar variables, y después cada una de las variables que declaré, las declaré dejando dos espacios. ¿Sí? O sea, no empecé a escribir al principio de la línea, sino que dejé dos lugares. Eso se llama indentación, ¿sí? Es escribir un poquito más profundo para que la legibilidad sea más fácil. Si ustedes miran ese texto, es fácil distinguir, ¿sí?, las partes del programa. O sea, es fácil distinguir el program, que es la parte del encabezado, la parte declarativa, que solamente tiene el va ahora, ¿sí?, y la parte ejecutiva, que tiene el begin y el end. Otra cosa que hice yo ahí, ¿se acuerdan que la clase pasada les dije que mayúsculas y minúsculas era indiferente? ¿Sí? Bueno, las primitivas que inician las secciones del programa las escribí en mayúsculas para que se distingan claramente también. Eso no es obligatorio, pero es algo que ayuda a mejorar la legibilidad del programa. ¿No? De los identificadores, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Habíamos dicho que tienen que ser palabras, ¿sí?, que tienen que empezar obligatoriamente con una letra o con un guión bajo y que después pueden contener letras, números y guiones bajos. No pueden contener espacios, no pueden contener caracteres que no estén en el ASCII. Letras acentuadas o la letra ñ no pueden contener. El nombre del programa es un identificador. Para mejorar la legibilidad del programa es importante que elijan bien los identificadores, o sea, que elijan cosas que tengan sentido para el ser humano en el momento de elegir un identificador, ¿sí? Por ejemplo, el nombre sumar dos números dice claramente lo que el programa hace, ¿sí? Este es un identificador bien elegido. Respecto a las variables pasa lo mismo. Una de las variables le puede poner nombre. A la máquina no le interesa el nombre. La máquina lo único que se fija es que estén hablando de la misma variable, nada más. ¿Sí? El nombre tiene que estar claro para el ser humano. O sea, tiene que ser un nombre que al ser humano le signifique algo importante. En este caso, es lógico que si el programa suma dos números, yo me guarde en dos variables, ¿sí?, que una le vamos a llamar número 1 y a la otra le vamos a llamar número 2, los dos números que quiero sumar. Por eso el nombre está bien puesto. Y en la parte ejecutiva, que es la secuencia principal, van las sentencias una tras de otra. Para separar las sentencias en Pascal se utiliza el punto y coma. O sea, toda sentencia debe concluir en un punto y coma. ¿Sí? Tiene que estar separada de la siguiente por punto y coma, y la última sentencia de la primitiva end también se separa con punto y coma. ¿No? Esto es importante. Cada sentencia tiene una instrucción o una orden. En este caso utilizamos todas sentencias primitivas, o sea, todas órdenes que el lenguaje entiende. En particular aquí usamos dos primitivas, la primitiva write línea, ¿sí?, o write ln, y la primitiva read línea, read ln. La primitiva write línea se utiliza para mandar algo a la pantalla mientras el programa se ejecuta, y la primitiva read línea se utiliza para leer datos que el usuario ingrese por teclado y guardarlos en la variable. ¿Tá? Entonces, este programa sencillito que hicimos la vez pasada, lo que hace es, primero, emite un cartel a la pantalla, ¿sí? Fíjense que es un literal, es una cadena de caracteres, un literal que se encierra entre comillas simples,
y tal cual lo escribimos, tal cual se muestra en la pantalla. Ahí no hay problema con los acentos, ahí no hay problema con que escriban, porque eso para la máquina es una cadena de caracteres y para ustedes tiene significado. Entonces ahí pueden escribir espacios, pueden escribir acentos, pueden escribir lo que quieran, dentro de una constante literal de string, ¿sí? O de cadena de caracteres. Fíjense que las primitivas pueden tomar parámetros, las sentencias pueden tomar parámetros y los parámetros se pasan entre paréntesis, ¿sí? Y si toman más de un parámetro, los parámetros se separan uno del otro con comas, ¿sí? En este caso, fíjense que primero mandamos un cartel a la pantalla para sugerirle al usuario que ingrese un número, después tomamos los caracteres que el usuario escriba y los guardamos en la variable número 1, después mandamos otro cartel en la pantalla diciendo ingrese otro número, después tomamos los caracteres que el usuario escriba y los guardamos en la variable número 2, y finalmente mandamos otra vez datos a la pantalla y aquí mandamos dos datos uno atrás de otro. Por eso el array línea tiene dos parámetros en este caso. El primero es una cadena de strings que dice la suma de ambos números es. Fíjense que dejé un espacio, presten atención a este detalle, ¿no? Acá, detrás del es, hay un espacio antes de cerrar la comilla, porque si no, el dato que sigue les quedaría pegado al es y no se podría leer, ¿sí? Entonces ese espacio es muy importante. Y a continuación, fíjense otra cosa importante, le estoy pidiendo a la máquina que haga una cuenta. Estoy diciendo, tome el valor de la variable número 1, súmele el valor de la variable número 2 y mande eso a la pantalla, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces este programa es muy sencillo. Este programa es una prueba de concepto. Ustedes lo ejecutan y se fijan que el compilador les anda bien y se fija que entendieron cómo encarar básicamente un programa, ¿sí? Por eso está bueno que lo hagan. En su llegado el momento que lo hagan, lo escriban y lo prueben, ¿sí? Nada más que para asegurarse de que entendieron bien cómo funciona el compilador, ¿sí? Que ya lo saben usar. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? Díganme si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto de lo que hablé hasta recién. Por mi parte no hubo. Bien, gracias, Tamara. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por la mía tampoco hubo. Y lo único que te quería preguntar es, vos dejaste espacio, punto y coma. Si dejás un espacio y empezás a escribir ahí, la máquina lo toma igual. Solamente escribiste abajo para la legibilidad, ¿no? Bien, correcto. Sí, a ver si te entendí bien. Vos lo que me estás preguntando es si yo hubiese hecho esto. Si la máquina lo hubiese entendido igual, ¿no es cierto? Claro. Y la respuesta es sí, la máquina te entiende igual. Pero para el ser humano está más complicado de leer, ¿sí? Por eso se escribe así. ¿Está bien? Muy buena pregunta, muy buen aporte también. Bien, muy bien. Perfecto. Lo mismo pasa con los espacios en otros lugares, ¿sí? Fíjense, entre los símbolos y los identificadores el espacio es opcional. Acá, por ejemplo, yo podría haber escrito así. ¿Está bien? Podría haber escrito así. ¿Sí? Pero fíjense cómo cambia, ¿sí? Yo lo hubiese escrito así, la máquina lo entiende, ¿sí? O así. ¿Ah? Pero fíjense cómo se complica entenderlo, ¿no? Fíjense, si yo lo escribo así, miren. Yo lo escribo así, la máquina lo entiende también. ¿Ah? Pero el ser humano, a ustedes se les complica más entenderlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso no quiero que hagan eso. ¿Sí? Después tengo otra. Lo que no entendí bien es que pusiste la suma de ambos números es, y ahí dejaste el espacio ese después para la... No sé por qué. Antes de cerrar la comilla. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de las comillas es literal. ¿Sí? O sea, si yo escribo un espacio adentro de las comillas, ese espacio se va a la pantalla. ¿Sí? Si yo no lo escribo adentro de la pantalla, si yo lo pongo así, este espacio la máquina lo ignora y este espacio la máquina lo ignora. ¿Sí? Entonces, esto me daría es y el número pegado. ¿Sí? Por ejemplo, si el usuario ingresa un 5 y un 6,
¿sí? En la pantalla se va a ver la suma de ambos números es 11, así. ¿Ah? Bien, bien, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar eso, yo pongo un espacio acá, de manera tal que ese espacio quede ahí. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, ahora sí. Bien. ¿Por qué es importante eso? Es la forma en que se resuelve, digamos, en la pantalla. O sea, la máquina manda una cosa atrás de la otra. ¿Sí? Los espacios que no están entre las comillas son espacios que uno pone para dejar que el código quede más claro. ¿Sí? Los espacios que uno mete adentro de las comillas son literales y se van así como están a la pantalla. ¿Está bien? Bien, muy bien. Vamos a incorporar la selección ahora, o sea, vamos a avanzar. Antes de que avance, ¿alguna preguntita más que haya quedado por ahí? No, profe, por mi parte no. Bien, buenísimo. Gracias por confirmarme, Leslie, y a todos. Gracias por confirmarme. Pasamos entonces a incorporar la selección. O sea, vamos por la segunda estructura. ¿Sí? ¿Cuándo voy a necesitar una selección? Desde el mismo momento en que tengo que tomar una decisión en el programa. Cuando tenga que tomar una decisión en el programa, automáticamente tengo que pensar, acá va una selección. ¿Sí? Todo lugar donde yo tengo que hacer una pregunta y en función de la respuesta tengo que hacer algo, bueno, ahí va la selección. ¿Cómo se escribe en Pascal una selección? Esto es importante también respetarlo. ¿Sí? Se comienza con la primitiva if. ¿Sí? Que if en inglés quiere decir sí, sí en el sentido de condicional. ¿Sí? Si hace frío, me pongo la campera. Si hace frío, bueno, if es el sí ese. ¿Está bien? Si se cumple y después a continuación va una expresión booleana, o sea, una expresión que da como respuesta verdadero o falso. ¿Sí? Por ejemplo, una comparación de dos valores. ¿Sí? O una combinación booleana. ¿Se acuerdan que estudiamos hace un tiempo atrás el i y el o? Las combinaciones booleanas, así que ahora las vamos a volver a ver. Cualquier combinación de preguntas, ¿sí? Se puede poner y termina resolviendo en una respuesta que es o sí o no. ¿Sí? Después viene la primitiva then, que quiere decir entonces en inglés. Entonces, si esto que está escrito acá es cierto, entonces, y adentro del, inmediatamente después del then, va una secuencia por el sí. O sea, va una secuencia que se va a ejecutar si la respuesta a la pregunta es afirmativa. Esta secuencia empieza con begin y termina con end, como todas las secuencias. ¿Sí? Y adentro van un conjunto de sentencias, ¿sí? Que pueden ser una o más. ¿Sí? Después va la primitiva else, ¿sí? Que quiere decir y si no, o sea, si la respuesta a la pregunta fue falsa, entonces puedo incorporar una secuencia que se va a ejecutar si la pregunta fue falsa. Una cosa muy importante que tienen que entender, que se ve acá y también se ve acá, ¿sí? Es que nunca se van a ejecutar las dos secuencias. ¿Sí? Siempre se va a ejecutar o una o la otra. ¿Tá? O sea, una de las dos se va a ejecutar siempre. Nunca se van a ejecutar las dos y nunca se va a ejecutar ninguna. ¿Sí? Siempre es o una o la otra. Es muy importante entender eso. Ustedes miran el if y ya saben que o se hace lo que está en el then o se hace lo que está en el else. Una de las dos cosas seguro se hace. ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender de la expresión. Va a depender del valor de la expresión en el momento en que el programa la evalúa. ¿Sí? Bien, hay una forma reducida de la selección que es una donde no hay secuencia por el no. ¿Sí? Solamente hay secuencia por el sí. En ese caso se omite el else y se omite la secuencia por el no. Y se deja solamente el if, la expresión, el then y la secuencia por el sí y se corta ahí la instrucción. ¿Ah? Bien, ¿se entendió la idea? Díganme primero si se entendió. Vamos a un ejemplito ahora. ¿Ah? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Gracias, chicos.
Vamos a hacer otro programa un poquitito más complicado, ¿sí? En este programa ya le vamos a poner un poquito de lógica, ¿sí? El programa es un programa de comparación de números, ¿sí? O sea, vamos a comparar los números y vamos a hacer que la computadora le diga al usuario cuál de los dos números es mayor, ¿sí? ¿Está bien? El nombre es comparar dos números. Vamos a usar dos variables igual que hoy, ¿sí? Le vamos a pedir al usuario que ingrese el número, que ingrese el otro número y vamos a guardar los números en la variable 1, en la variable número 1 y en la variable número 2. Y acá empieza el if, ¿sí? Fíjense el if acá, ¿sí? Si if el número 1 es mayor que el número 2, ¿sí? Fíjense cuál es la condición. ¿De qué depende esto? Y depende de los números que entró el usuario, ¿sí? Nosotros ahora no sabemos qué número va a entrar el usuario, con lo cual no sabemos qué va a pasar. Pero sí sabemos una cosa que es muy importante. O va a pasar lo que está acá arriba o va a pasar lo que está acá abajo, ¿sí? Esperen que pongo el puntero más. ¿Sí? Ahí. O va a pasar esto o va a pasar esto, ¿sí? Nunca van a pasar las dos cosas y una de las dos seguro va a pasar. ¿Se entiende, no es cierto? Confírmame si se entiende la idea. Sí, Hugo, por mi parte. Bien. Entonces, como no sabemos los números que el usuario va a ingresar, nosotros nos tenemos que basar en lo que se llama el invariante, ¿sí? ¿Cuál es el invariante? Si entramos acá, lo que nos garantiza el lenguaje es que si entramos en esta secuencia, o sea, si estamos ejecutando esta instrucción, hay una cosa de las que estamos muy seguros, y esa es que el número 1 es más grande que el número 2. ¿Ah? Estamos muy seguros de eso, completamente seguros. ¿Ah? Podemos obrar en consecuencia. Sabemos que el número 1 es más grande que el número 2. En este caso, le vamos a enviar al usuario un cartelito que dice el primer número, fíjense acá también lo estoy construyendo, ¿sí? El primer número, abro paréntesis, todo esto literal, después mando el número, ¿sí? Cierro paréntesis y digo que es mayor que el segundo número y también lo escribo en la pantalla. ¿Ah? ¿Por qué puedo hacer esto con total seguridad? Y porque si me metí en el den de este if es porque la máquina ya determinó que el número 1 es más grande que el número 2. ¿Sí? Si no, else va la secuencia por el no. Si entramos en el else, estamos seguros del opuesto. Estamos seguros de que el número 2 o es igual o es más chico que el número, o es igual o es más grande que el número 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no habríamos entrado en el den. ¿Sí? Si entramos en el else es porque no es cierto que número 1 es mayor que número 2. ¿Sí? Lo cual quiere decir que o es más chico o es igual. ¿Tá? Y eso fue lo que escribimos acá. El primer número es menor o igual al segundo número. ¿Tá? ¿Sí? Presten atención acá, que si no es mayor, ¿qué puede ser? Puede ser igual o puede ser menor, cualquiera de las dos. ¿Sí? Si yo digo 5 mayor que 5, la computadora va a decir falso. ¿Sí? ¿Por qué es falso? Porque 5 no es mayor que 5. Es menor o igual. ¿Sí? Lo opuesto es menor o igual. ¿Sí? Fíjense, si ejecutáramos el programa, ¿sí? Nos saldría en la pantalla. Ingrese un número. Escribimos un número cualquiera que se nos ocurra en el momento. Por ejemplo, 10. Ingrese otro número y escribimos 8. ¿Qué hace la máquina? Guarda el número, en la variable número 1 guarda el número 10 y en la variable número 2 guarda el número 8. ¿Sí? Evalúa la expresión acá y dice el número 1 es mayor que el número 2. En ese caso, ¿sí? la evaluación va a dar verdadero. Entonces, como da verdadero, entra por la ejecución de arriba. ¿Sí? Y por eso termina diciendo el primer número, 10, es mayor que el segundo número, 8. ¿Sí? Si por otro lado escribiéramos, ¿sí? Ejecutamos otra vez y escribimos en el primer número 30, en el segundo número 48. En la variable número 1 se va a guardar, ¿sí? El número 30 y en la variable número 2 se va a guardar el número 48. Y cuando pregunte si número 1 es mayor que número 2,
cuando pregunte, ¿30 es mayor que 48? Y la respuesta va a ser no, falso. Entonces se va a ir por el camino del else. Y va a mostrar este cartel que está acá. ¿Sí? Por eso va a mostrar el primer número es menor o igual al segundo número. ¿Ah? Bien, ¿se entendió la idea? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, presten atención acá. ¿Sí? Dos cosas. Primero, ¿cómo nos damos cuenta que hay que usar una selección? Nos damos cuenta que hay que usar una selección porque hay que tomar una decisión. ¿Sí? En el ejemplo de antes, solamente había que sumar los dos números y listo, no había nada que decidir. Acá vamos a ir por dos caminos distintos en función de una condición que se evalúa en el momento. Cuando llegamos a este punto y descubrimos que hay un patrón así, entonces decimos, acá hay que aplicar selección, acá hay que poner un if. ¿Está bien? Eso es una cosa. ¿Sí? La otra cosa es entender bien cómo se escribe la evaluación, o sea, saber bien qué es lo que tengo que evaluar. Bien. Vamos a ver cómo se combinan las consultas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás yo les enseñé el I y el O? Y les dije, el I, cuando es I, todas tienen que ser ciertas para que el resultado sea cierto. Cuando es O, con que una sola sea cierta ya alcanza para que el resultado sea cierto. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos 2 o 3 clases atrás. Sí, sí. Sí. Bien, bueno, acá en Pascal también se hace se puede hacer esa combinación con las primitivas AND y OR. ¿Está bien? En ese caso las consultas hay que cerrarlas entre paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, como está acá en esta línea de acá, ¿se ve el puntero, no? ¿Se ve el puntero del mouse? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. En esta línea de acá, si yo estoy preguntando si A es mayor que B y A es mayor que C, eso tiene que leerse como, tiene que ser verdad que A es mayor que B y también tiene que ser verdad que A sea mayor que C. Si una de estas dos no es cierta, ya me voy a ir por el else. ¿Sí? Si las dos son ciertas, me voy por el then. Entonces, fíjense, si yo escribo 10, 8 y 12 en A, B y C, es verdad que 10 es mayor que 8, pero no es verdad, ¿sí?, que 10 sea mayor que 12. Entonces se va por el falso. ¿Está bien? Se va por la rama del else, ¿sí? Porque se tendrían que cumplir las dos para que se vaya por el then. Mientras que si preguntáramos si A es mayor que B o A es mayor que C, con que una de las dos sea verdad, si las dos son verdad también, pero si una de las dos es verdad ya me voy por el then. ¿Sí? Para el mismo ejemplo de hoy, por el hecho de que 10 sea mayor que 8, o sea, por el hecho de que A sea mayor que B, yo ya me voy por el then. Es más, el A mayor que C ni lo pregunto, no hace falta. ¿Por qué? Porque donde dio una cierta, donde hay OR, y una dio cierta, ya sabemos que es cierto y se va por el then. ¿Quedó claro esto? Confírmenme si se entendió bien esta parte porque es importante. Sí, sí, perfecto. Y quedó claro. Muy bien, bárbaro. ¿No hay ninguna pregunta respecto de esto? Por mi parte, no. Bueno, pasamos a la última y la más difícil de entender de las estructuras, que es la iteración. ¿Sí? La iteración es la más difícil de asimilar, por eso es que quiero que presten atención. ¿Está bien? La iteración, ¿se acuerdan que les dije hoy? Es la repetición. ¿Sí? Es donde se va a repetir algo durante tantas veces como sea necesario para que la expresión que evaluamos deje de ser cierta. ¿Sí? Entonces, la iteración en Pascal se escribe con la primitiva while, que en inglés quiere decir mientras, ¿sí?, la expresión booleana, y después la primitiva do, que quiere decir haga. ¿Sí? Do es haga. Después va el begin y todas las instrucciones que quiero hacer y el end. ¿Sí? Lo que hace Pascal es ejecuta todas las instrucciones, cuando termina hace la pregunta de nuevo,
Perdón, primero hace la pregunta. Si la pregunta es cierta, ejecuta todas las instrucciones. ¿Ah? Cuando termina, vuelve a preguntar. ¿Sigue siendo cierto? Si es cierto, entonces de vuelta a hacer todas las instrucciones. Termina y vuelve a preguntar. ¿Sigue siendo cierto? Si es cierto, de vuelta a todas las instrucciones. Hasta que haga la pregunta y la respuesta sea falsa. Cuando la respuesta sea falsa, entonces se va. No ejecuta la secuencia y continúa con la siguiente instrucción. ¿Sí? Un detalle importante de esto. Si en el momento de preguntar la primera vez la respuesta llega a ser falsa, entonces la secuencia no se ejecuta nunca. ¿Sí? Cuando nosotros veíamos el if, en el if nosotros siempre estábamos seguros que una de las dos secuencias se ejecutaba. Acá podría pasar que si la pregunta da falso de una, la secuencia no se ejecute nunca. O lo que es lo mismo, se ejecute 0 veces. ¿Sí? Es posible. ¿Ah? Se puede ejecutar 0 veces, se puede ejecutar una vez, se puede ejecutar 2 veces. Y guarda, porque si el programa no está bien escrito, ¿sí? Y las cosas que se hacen en la secuencia no garantizan que la expresión alguna vez vaya a ser falsa, la máquina se quedaría dando vueltas para siempre acá. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque no es un ser humano que se cansa, ¿eh? La máquina empieza a dar vueltas y no sale nunca más de ahí. ¿Sí? O sea, van a tener que cortar el programa desde afuera porque ese programa no va a terminar nunca. Se quedaría dando vueltas para siempre repitiendo esta secuencia. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a ver un ejemplo de uso de una iteración. También ya la vamos a combinar con una selección. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar que la iteración alguna vez termine. ¿Sí? ¿Ah? A ver, no necesite acá. No, eso lo hago en el siguiente ejemplo. Acá no hace falta. Acá me las ingenié sin selección. Solo iteración. ¿Sí? Vamos a sumar varios números. Ese es el ejercicio ahora. ¿En qué cambia? Esto es una versión un poquito más complicada del sumar dos números que hicimos hoy. Acá, el primero que hicimos, el sumar dos números, ¿sí? Le pedía al usuario dos números y los sumaba. La idea ahora es decirle al usuario, bueno, meteme todos los números que quieras y yo te los voy a sumar y te voy a dar la respuesta de la suma de todos esos números. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se complica este ejercicio? Porque no sabemos cuántos números, no solamente no sabemos qué número nos va a cargar el usuario, tampoco sabemos cuántos números nos va a cargar el usuario. Entonces, vamos a tener que repetir la carga muchas veces. ¿Sí? Tantas veces como sea necesario mientras el usuario nos siga agregando números. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos, hay una repetición. Acá tenemos que repetir algo muchas veces y ni siquiera sabemos bien cuántas veces. Bien, acá hay una iteración. ¿Sí? Entonces, como no sabemos cuántos números va a ingresar el usuario, tenemos que indicarle de alguna manera al usuario de decirle hasta acá, no quiero cargar más números. Y la forma que elegimos es decirle al usuario, bueno, cuando no quieras cargar más números, escribí 0. El 0 es un número que no altera la suma, entonces está bien elegido. Es un valor bien elegido para decir, bueno, cuando no quieras sumar más nada, ingresame un 0. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Ahora tenemos que plantear el programa diferente. En la versión original de sumar dos números, yo guardaba cada numerito en una cajita, ¿sí? Y después sumaba las dos cajitas. Ahora yo no puedo hacer eso, porque no sé cuántos números me va a cargar el usuario, entonces no sé cuántas cajitas guardar. ¿Tá? Pero hay una cosa que sí sé, la suma es conmutativa, ¿sí? O sea, es lo mismo sumar A más B que sumar B más A, ¿sí? Y es lo mismo sumar A más B más C, que es primero sumar A más B y después sumar C. Con lo cual, sé que los números los puedo ir acumulando, ¿sí? Los puedo ir acumulando. O sea, puedo ir pidiéndole los números al usuario y ya sumándolos en una única caja donde voy a guardar el total. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo. Esa es la estrategia que vamos a usar acá. Vamos a usar lo que se llama un acumulador, ¿sí? O sea, vamos a ir, cada número que el usuario nos ingresa lo vamos acumulando. Y después cuando
el usuario ingrese un 0, decimos, bueno, listo, ya está. ¿Sí? Nos vamos de la iteración. Acá es donde es muy importante entender el uso de la iteración. ¿Sí? Una de las cosas más difíciles es darse cuenta cuál es la condición de corte. ¿Sí? En este caso, la condición de corte, ¿sí?, es que el número valga 0. Cuando el usuario nos haya ingresado un 0, nos tenemos que ir de la iteración. ¿Está bien? Entonces, si cuando el número sea 0 nos tenemos que ir, si el número es distinto de 0, entonces tenemos que volver a entrar. Fíjense, esto es muy importante también. ¿Ah? O sea, yo pregunto al revés, yo digo, mientras el número sea distinto de 0, entre. ¿Ah? En la secuencia pedimos el número al usuario, lo guardamos en la cajita número y después le decimos a la máquina, esto es muy importante, el 2 puntos iguales, la asignación, es la forma de decir, guarde este valor en la caja. ¿Está bien? ¿Sí? El nombre de la caja va a la izquierda y la expresión que se va a evaluar va a la derecha. Y en particular a la máquina no le importa que usen el mismo valor de los dos lados, no le afecta en nada. ¿Sí? Si yo escribiera acumulador, 2 puntos igual acumulador, la máquina no haría nada. Diría, bueno, el mismo valor que está, seguí guardando ahí. Es una instrucción que no tiene sentido. En este caso, lo que le estoy diciendo es agarrar el valor del acumulador, sumar el valor del número y guardar el resultado de vuelta en la variable acumulador. ¿Sí? Entonces, la idea es esta. El usuario ingresa el número, sumamos el número al acumulador. Volvemos a entrar. ¿Sí? Si el usuario había ingresado un 0, nos vamos. Si el usuario ingresó un número distinto de 0, vuelvo a entrar. ¿Ah? ¿Está bien? Le pido otro y otro y otro y otro. Y fíjense que esto es importante. El 0 que agrega el usuario al final no altera la suma. ¿Sí? La última suma va a ser acumulador, se vuelve acumulador más 0. Acumulador más 0 va a seguir siendo el mismo valor, con lo cual no altera. Pero cuando vuelva a preguntar, va a decir, ah, ya no tengo que preguntar más, me voy. Al irse de la iteración, se ejecuta la sentencia que sigue a la iteración, que dice que muestre en la pantalla el valor del acumulador. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué tenemos que observar acá? Primero, la condición de corte. La condición de corte es el usuario me ingresó un 0. ¿Sí? Por eso el while número distinto de 0. Otra cosa importante, no puedo preguntar por el valor de una caja si no sé cuánto vale. ¿Sí? Con lo cual la caja ya tendría, la caja número ya tendría que tener un valor antes de entrar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo como valor 0 a la caja, entonces no entraría nunca. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo dijera número se vuelve 0 y después digo, mientras número sea distinto de 0 haga, y ya número no es distinto de 0, con lo cual no entraría nunca. ¿Ah? Entonces, no solamente necesito darle un valor, sino que me tengo que asegurar que ese valor permita entrar. Por eso le puse 1 yo. ¿Sí? Le podría haber puesto cualquier otro valor. Cualquier valor distinto de 0 hubiese funcionado. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? O sea que ingresás a partir de 1. En realidad, el valor que ponga acá se sobrescribe con el readLínea. ¿Sí? Cuando yo haga el readLínea, el valor de número se va a sobrescribir con el valor que le ingrese el usuario. ¿Tá? Con lo cual no importa, el número que ponga ahí no se va a usar para nada. En el único lugar donde se va a preguntar por ese número es acá. Y acá lo único que necesito es que sea distinto de 0 para poder entrar. ¿Se entiende, no es cierto? Ah, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Lo mismo pasa con el acumulador. Acá yo estoy preguntando por el valor del acumulador. Entonces, el acumulador ya tendría que tener un valor antes de entrar. El valor lógico para ponerle al acumulador antes de entrar es 0. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué? Porque el 0 no altera el resultado. O sea, cuando el usuario ingresa el primer número y me ingresa, por ejemplo, un 5, acá se va a hacer 0 más 5 y el acumulador va a pasar a valer 5. ¿Está bien? O sea, el 0 es el valor que no altera la suma. Por eso el acumulador conviene inicializarlo en 0. ¿Ah? Entonces, con el acumulador en 0 y con el número en cualquier valor distinto de 0, yo ya puedo entrar.
el número se sobrescribe con el primer valor que el usuario ingresa, ¿sí? Y después se hace acumulador, es acumulador más el número que el usuario ingresó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezamos con el acumulador en 0 y el número en 1. El usuario ingresa un 5, se hace 0 más 5 y se guarda el 5. ¿Tá? Se da la vuelta, como número vale 5 y no vale 0, vuelvo a entrar, pregunto por otro número, ¿sí? Entonces ahora ingreso un 7, la variable número se sobrescribe, ¿sí? Ahora vale 7 número, ¿está bien? Y acá se hace acumulador más número. Acumulador vale 5, se le suma el 7, eso da 12, entonces ahora acumulador vale 12. ¿Está bien? Se da la vuelta, se pregunta si número es distinto de 0, número vale 7, así que no es 0, entro de vuelta. El usuario ahora me ingresa un 0. ¿Está bien? Entonces ahora número vale 0. Acumulador se vuelve 12 más 0, ¿sí? O sea, 12. ¿Tá? Doy la vuelta, pregunto, ¿número es distinto de 0? Y no, eso es falso, porque el número ahora vale 0. Entonces me voy y la suma de los números ingresados es 12. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entendió cómo funciona? Bien. Ponemos un ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Acá el usuario puede ingresar todos los números que quiera, ¿sí? En este ejemplo yo puse 20, acumulador empezó valiendo 0, ¿sí? Ingreso el 20, acumuladora vale 20, vuelvo a preguntar, ingreso un 30, acumuladora vale 50, vuelvo a preguntar, pido un número 50, acumuladora vale 100, ¿sí? Vuelvo a preguntar, ingreso un 0, 100 más 0, 100, ¿sí? El acumulador queda valiendo 100, me voy de la iteración porque el número vale 0 y la suma de los números es 100. ¿Ah? ¿Quedó claro? Tengo una pregunta, Hugo. Decime. Me perdí, no sé si lo explicaste y no lo entendí. ¿Por qué en la parte ejecutiva, creo que sería, Sí. pone número 2 puntos igual 1? O sea, no entiendo por qué pone el 1. Muy bien, sí. Vamos a volverlo a decir, es muy importante y está muy bueno que hayas observado eso. El 2 puntos igual quiere decir se asigna, ¿sí? Se asigna, ¿sí? En este caso, ¿sí? Acordate que acumulador es una caja, es una variable, ¿sí? Es una posición en memoria que puede guardar un número. Cuando yo digo acumulador se vuelve 0, quiere decir que a partir de ahora la variable acumulador vale 0, ¿sí? Eso es asignación. ¿Está bien? ¿Por qué le tengo que asignar un valor? Porque después voy a preguntar por ella. Y un programa no está bien escrito si yo pregunto por el valor de una caja y nunca le asigné un valor antes. ¿Sí? Porque no sabemos qué tiene. Yo, ¿qué voy a preguntar? ¿Sí? Cuando el programa arranca no sabemos qué había en la memoria, en el lugar ese donde está la caja. Entonces, siempre hay que arrancar con valores conocidos. ¿Ah? Entonces, la razón por la cual el acumulador hay que ponerlo en 0 es porque acá yo parto del valor anterior de acumulador. Entonces, necesito un valor inicial y el valor inicial correcto sería 0. La pregunta tuya, Tamara, es por el número. ¿Qué necesito del número? El número voy a preguntar acá en el while, ¿sí? ¿Y qué pregunto acá en el while? Acá pregunto si el número es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo que asegurarme es de que se va a entrar al while. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor inicial necesito para el número? Necesito cualquier valor que no sea 0 para asegurarme de que entre. ¿Tá? ¿Por qué? Porque después inmediatamente atrás el usuario lo pisa. ¿Sí? Con el readLínea acá, ¿sí? El usuario pisa el valor anterior de número. La única razón por la que necesito que número tenga un valor es para pasar por este while y para poder entrar la primera vez. ¿Se entiende, no es cierto? Ah, bien, o sea que cuando el usuario ingresa el primer número, ya ese 1, digamos, desaparece, se podría decir. Exactamente, ¿por qué? Porque la caja toma un nuevo valor, ¿sí? La caja va a tomar el valor de lo que el usuario ingresó. Exactamente. Perfecto, ahí está. Gracias, Hugo. Entonces, la única razón por la cual es obligatorio inicializarla es porque acá pregunto por ella. Y como acá lo que pregunto es si es distinto de 0 y me quiero asegurar que entre, entonces le pongo cualquier valor distinto de 0 y hubiese funcionado igual. Se le puede haber puesto 2, 3, 5, 20, menos 1, hubiese entrado igual. ¿Ah? Y no hubiese afectado al programa. ¿Ah?
En cambio, el acumulador es muy importante que le dé como valor inicial 0, porque si no, la suma hubiese salido mal. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto, Hugo. Bien, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a empezar a combinar, ¿sí? Sí, vamos a combinar. Pero antes, la abreviatura de sintaxis, ¿sí? Cuando una secuencia en Pascal tiene una única sentencia, entonces podemos omitir el begin y el end. Esto es importante. Una única sentencia, cuando una secuencia completa tiene una sola sentencia, entonces podemos omitir el begin y el end y ponemos la sentencia directamente y Pascal se da cuenta. ¿Tá? Esto es cierto para todas las secuencias menos para la principal. En la principal es obligatorio el begin, ¿sí? Pero en todas las demás secuencias que haya en el programa, si la secuencia tiene una sola instrucción, no se necesita begin y end. ¿Ah? Y acá lo único que tienen que tener cuidado es no confundirse con los puntos y comas, ¿sí? Vamos a ver por qué. ¿Ah? Fíjense el programa de comparar dos números de hoy. ¿Sí? Fíjense que acá dice, acá hay un if, ¿está bien? Y este tiene una secuencia por el sí que tiene una sola sentencia, ¿tá? Que es este raíz línea, es una sola sentencia. Y tiene una secuencia por el falso, por el else, que también tiene una sola sentencia. Entonces el begin y el end, tanto de esta como de esta otra, se pueden omitir. ¿Está bien? Y el programa nos queda escrito así, como está acá. ¿Sí? Presten atención a algo acá. Y es que este raíz línea de acá, yo omití el begin y el end, porque es una sola sentencia, pero fíjense que acá no hay punto y coma. ¿Sí? ¿Por qué no hay punto y coma acá? A ver si se dan cuenta. ¿Por qué no hay punto y coma acá? Fíjense. Porque la respuesta es una sola, o sea, si no es eso, directamente es lo otro. No, fíjense acá. Acá sí hay punto y coma. ¿Ah? Acá hay un begin, hay una sentencia que termina con punto y coma y hay un end. Pero acá no hay punto y coma. ¿Sí? En cambio, acá abajo sí hay punto y coma. ¿Por qué? Presten atención. La sentencia empieza acá, en el if, y termina después de la secuencia del else. Termina acá. La sentencia empieza acá y termina acá. ¿Sí? ¿Por qué acá no hay punto y coma? Porque acá no termina la sentencia. Falta el else. Si no tuviera else, entonces el punto y coma estaría acá. Pero como hay else, la sentencia no termina acá, termina acá. ¿Está bien? Ahora, dentro de esta otra secuencia hay una sentencia que termina acá. ¿Está bien? Pero porque ya estamos adentro de otra secuencia, que está dentro del if. Es como si fuera una caja dentro de otra caja. Ahí estamos diciendo que la sentencia termina, pero ¿qué sentencia termina? La primera sentencia de la secuencia, ¿sí? Que está del den. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando eliminamos el begin y el end? Cuando eliminamos el begin y el end, ¿sí? La sentencia empieza acá y termina acá. Y la secuencia del den tiene una única instrucción que, como no está encerrada entre begin y end y no le da fin a la sentencia externa, no lleva punto y coma. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. O sea, la sentencia acá empieza en el if. ¿Sí? No empieza en el right línea, empieza en el if. ¿Y dónde termina? Termina después de la última sentencia del else. ¿Sí? O sea, termina después de la ejecución del else. ¿Sí? La sentencia empieza acá y termina acá. Lo que tenemos acá es una secuencia implícita de una única sentencia. ¿Sí? Que como no termina la sentencia de arriba, no lleva punto y coma. ¿Ah? Esto cuando lo practiquen
se les va a hacer más evidente. ¿Está bien? Cuando utilizan el begin y el end, están abriendo una secuencia nueva, explícita. Están abriendo una secuencia explícita y dentro de la secuencia explícita sí hay que separar las sentencias con punto y coma. ¿Ah? ¿Sí? Porque ya estamos, digamos, es como que si nos saliéramos de la ejecución externa y nos metiéramos en la interna. ¿Sí? Que de hecho es la forma de analizar bien un programa. O sea, uno analiza el programa porque lo parte en pedacitos y se puede olvidar de lo de afuera y se mete adentro. Bien. Memotécnica para esto, memotécnica sencilla para esto es, si es un if y tiene else, ¿sí? La sentencia que está después del then, ¿sí? La secuencia que está después del then no lleva punto y coma. ¿Sí? Si tiene begin y end, no va al punto y coma después del end. Y si no hay begin y end, no va punto y coma después de la sentencia. ¿Ah? Repito. Si el if tiene else, ¿está bien? Si tiene begin y end en el then, después del end del then no va punto y coma. Y si no tienen begin y end, después de la sentencia del then no va el punto y coma. ¿Estamos? ¿Se entendió? Perdón, yo ahí me perdí. ¿Todos los if no van a tener else? No, no necesariamente. Hay dos variantes del if, ¿sí? Si yo no quiero hacer nada en el caso del no, hay veces donde uno dice, bueno, si pasa esto, quiero hacer tal cosa. Y si esto no pasa, no quiero hacer nada. ¿Ah? ¿Sí? En este ejemplo, si el número era mayor, yo quería decir que el número era mayor, y si el número no era mayor, quería decir que el número era menor. Pero yo podría haber dicho, no, yo solamente quiero decir algo si el número es mayor. Si el número es menor, no quiero hacer nada. ¿Está bien? Entonces, omito el else, omito todo el camino del else, ¿está bien? Y termino la sentencia después de la secuencia del then. ¿Ah? ¿Seguís? Bien, bien. Esa es otra alternativa. Entonces, cuando el if tiene else, ¿sí? La secuencia del then no lleva punto y coma, porque la sentencia no termina ahí. ¿Ah? Si no tienen begin y end, la única sentencia que tienen ahí no lleva punto y coma, porque no termina la sentencia. ¿Ah? Esa es la regla para recordar. ¿Ah? Y después cuando lo practiquen se van a dar cuenta. Porque si le ponen el punto y coma donde no va, el compilador se va a enojar y les va a decir que no puede compilar el programa. ¿Sí? Muy bien, ahora sí vamos a combinar estructuras. Ahora quiero que hagamos un programa un poquito más difícil, ¿sí? Donde vamos a aprender otro patrón, que es el patrón de contar, ¿sí? Acá lo que queremos, hoy acumulamos, ahora queremos contar, ¿sí? Hoy vamos acumulando. Todos los valores que el usuario nos iba ingresando los íbamos sumando. Ahora lo que quiero es contar los valores que el usuario ingresa, ¿bien? Pero además, ¿sí? Quiero decirle al usuario si el número que ingresó es positivo o negativo. Y quiero contar los positivos y los negativos por separado. ¿Ah? O sea que este es el objetivo. Quiero un programa que le pida números al usuario, que termine con 0 y que vaya contando. ¿Sí? Que vaya contando. Y en el caso de que el usuario ingrese 0, nos vamos. Y le decimos al usuario cuántos números positivos ingresó y cuántos números negativos ingresó. ¿Ah? Bueno, ese es el objetivo del programa. Combina. Acá vamos a necesitar iteración y vamos a necesitar selección. ¿Sí? Las dos cosas. La iteración para repetir muchas veces la pregunta. Tantas veces como el usuario quiera meterme números. ¿Sí? Y la selección para decidir si vamos a contar un número positivo o vamos a contar un número negativo y para mostrarle al usuario el cartel, ¿sí? Que dice si el número es positivo o negativo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en este caso? En este caso vamos a necesitar una cajita para guardar el dato que el usuario ingresa y vamos a necesitar una caja para contar los números positivos y vamos a necesitar una caja para contar los números negativos.
Entonces vamos a analizar esto desde adentro primero, ¿sí? Y yo ahora quiero que presten atención a esto porque les voy a hacer una pregunta después, ¿sí? El usuario, después miramos la iteración. Primero vamos a resolver lo de adentro, ¿sí? O sea, lo de adentro es, el usuario entra un número, ¿sí? El usuario entra un número. Tomo ese número y digo, si el número es mayor que 0, ¿sí? Con una selección, ¿no? Si el número es mayor que 0, entonces le muestro un cartel al usuario que dice que el número es positivo y después al contador de números positivos le sumo 1. ¿Sí? Fíjense lo que pasa acá, en el else. ¿Sí? ¿Qué hay en el else de esta selección? En el else de esta selección, ¿sí? Hay otro if. ¿Ah? Esto es muy importante que lo vean. ¿Sí? El else, la secuencia del else, del if de arriba, tiene un único if. Tiene una única sentencia que es otro if. ¿Ah? Que pregunta si el número es menor que 0. Y entonces, ¿sí? Si el número es menor que 0, ingresa, el número ingresado es negativo y le incrementa 1 al contador de negativos. Y como este if no tiene else, el segundo if no tiene else, termino acá con punto y coma y se acabó la sentencia. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, el usuario me ingresa un número. Yo pregunto, si el número es mayor que 0, entonces le sumo 1 a los positivos y le muestro un cartel al usuario que dice que el número es positivo. Si no es verdad que el número es mayor que 0, pregunto si el número es menor que 0. Y si el número es menor que 0, entonces le muestro el cartel al usuario diciendo que el número es negativo e incremento en 1 el contador de negativos. ¿Sí? Pregunta. ¿Por qué tuve que preguntar por mayor que 0 y después por menor que 0? Y no puse directamente si es mayor que 0 es positivo y si no es negativo. A ver si alguno se da cuenta. Porque quería sumar por separado la cantidad de positivos y la cantidad de negativos. Hay que diferenciarlos. Perfecto, eso está bien, pero ¿por qué no simplemente preguntar por mayor que 0 y decir que es positivo y si no directamente decir que es negativo? ¿Por qué tuve que preguntar dos veces? Puede ser 0. ¿Cómo? Puede ser 0. Muy bien. ¿Qué pasa si el número es exactamente 0? Termina el programa. No sé si termina porque todavía no analizamos la iteración, pero vamos a analizar este pedacito nomás, ¿sí? ¿Qué pasa? No puede ser ni para uno ni para otro, ¿no? Muy bien, exactamente. Si el número es mayor que 0, se va por el else, porque no es mayor que 0. Y en este else se encuentra con otro if que dice si el número es menor que 0, ¿sí? Y tampoco es. Entonces se va por el else de este if, pero este if no tiene else, con lo cual no hace nada. O sea, si el número llega a ser exactamente 0, no hace nada. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. O sea, en realidad no hay dos posibilidades, hay 3 en este lugar. ¿Sí? La primera posibilidad es que el número sea mayor que 0. La segunda posibilidad es que sea menor que 0. La tercera es que sea exactamente igual a 0. Y en esa posibilidad no hace nada. ¿Sí? Eso es importante. Nosotros no tuvimos ese problema en el sumador de hoy, en el acumulador de hoy, porque el 0 no afecta a la acumulación. ¿Está bien? Pero acá el 0 sí afectaría a la cuenta. El 0 me sumaría como positivo o me sumaría como negativo. Y no quiero, porque no es ni positivo ni negativo el 0. ¿Sí? No quiero que me sume ni como positivo ni como negativo. De hecho, el usuario no quería ingresar un 0. Tuvo que ingresar un 0 para salir del programa, porque si no, no iba a ingresar un 0. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Eso es lo que pasa cada vez. Cada vez. ¿Por qué? Porque yo ahora esto lo quiero hacer muchas veces. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece la iteración de afuera. La iteración es muy parecida a la de hoy. ¿Sí? Arrancamos poniendo en 0 el contador de positivos, poniendo en 0 el contador de negativos y poniendo el número en cualquier valor distinto de 0. ¿Para qué? Para que entre la primera vez. ¿Sí? Entonces fíjense que si el número que me ingresó es positivo, se va por este lado del if, da la vuelta, pregunta si es distinto de 0 y vuelve a entrar.
Si el número es negativo, si el usuario me ingresa un número negativo, se va por este lado del if, ¿sí? Por este segundo if, ¿sí? Le suma 1 a los negativos, da la vuelta, pregunta números distintos de 0 y vuelve a entrar. Y si el usuario me ingresa un 0, no hace nada de esto, no hace ni lo del positivo ni lo del negativo, da la vuelta, se fija que es igual a 0 y se va. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Hugo, y nosotros, no, o sea, no se puede poner un contador de 0 ahí, porque ya especificamos que tienen que ser distintos de 0, ¿no? ¿Y por qué querrías contar los ceros? No, ingresando, no sé, pero ponen el ejemplo de ingresar los positivos, negativos y lo que son 0. ¿Cuántas veces ingresé 0? Pero Claro, sí, no tiene sentido. Pero lo que voy es eso, que no podemos ponerlo porque ya pusimos que no tiene que ser distinto de 0. Exactamente. Si vos quisieras contar los ceros, también tendrías que usar otro discernible distinto. O sea, tendrías que usar otra lógica, ¿tá? Porque esta no te sirve. ¿Está bien? Si vos quisieras contar los ceros, también tendrías que indicarle de otra manera al usuario. ¿Sí? Por ejemplo, otra manera de indicarle al usuario es ingrese un número y después hacerle otra pregunta y decirle, ¿quiere ingresar más números? Si el usuario te contesta que sí, volvé a entrar. Y si el usuario te contesta que no, te vas. ¿Sí? Sería otra lógica, por ejemplo. Si vos necesitaras contar los ceros también, podrías hacer eso. ¿Ah? En ese caso, el segundo if también tendría un else atrás, ¿sí? Porque si no es mayor que 0 ni es menor que 0, la única posibilidad que queda es que sea 0. Entonces, en el último else le pondrías el número ingresado es 0 y sumarías al contador de ceros. ¿Me seguís? Sí, sí. Es otro ejercicio distinto que este, ¿sí? Pero ahí tendrías que hacer otra pregunta para ver si el usuario quiere seguir o no. ¿Ah? Si quiere seguir, entonces volvés a entrar y si no, te vas. ¿Sí? Podría ser otra manera de escribir este mismo ejercicio. ¿Ah? La cuestión es que cuando me fui de la iteración, yo estoy seguro de que el número vale 0, porque si no, no me habría ido de la iteración, ¿sí? Y ya le puedo mostrar al usuario cuántos números positivos y cuántos números negativos ingresaron, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Ingresamos el número 5, contamos un positivo, ingresamos el número -2, contamos un negativo, ingresamos el número -4, contamos un negativo, ingresamos el 0, nos vamos sin hacer nada y después decimos que en total se ingresaron un número positivo y 2 números negativos. ¿Ah? Y ese es el ejemplo. Todos estos ejemplos, si ustedes quieren, no obligatorio, pero si ustedes quieren, los pueden escribir en el programa cuando tengan el compilador y los pueden probar. Bueno, díganme por favor si les quedó alguna duda o alguna pregunta. Por mi parte, no. Por ahora no. Por mi parte tampoco, Hugo, quedó claro. Buenísimo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y los demás? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias por participar, participaron un montón. Acá me dicen por el chat también que no tienen dudas, Elian. Y Lourdes también dijo sin preguntas, pero lo dijo hace como una hora. Así que ahora, Lourdes, ¿tenés alguna duda ahora o alguna pregunta? No. Bien, perfecto. ¿Y Leslie? No, de momento no tengo ninguna pregunta, profe. Buenísimo. ¿Luciano? ¿Valentina? No, Hugo, ninguna. Bien. ¿Lautaro? ¿Mariano? Por ahora no, pero como es un nuevo tema, puede ser que se me salga en algún momento alguna información, pero igualmente está el video en Moodle igualmente, así que no hay problema por ahora. Perfecto, perfecto, muy bien. Siempre que tengan dudas pueden preguntar después, ¿sí? Recuerden que la semana que viene van a tener clase presencial, va a estar Claudia, no voy a estar yo la semana que viene, la otra sí voy a estar yo. Hacemos resumen de teoría y después nos enfocamos en la práctica. Vamos a darle prioridad a la práctica en las clases presenciales, ¿sí? Así que bueno, tienen tiempo para pensarse, probar y sacarse las dudas. ¿Sí? Cualquier cosa nos pueden preguntar como siempre.
Hoy les voy a subir esta clase grabada y les voy a habilitar las 2 teorías que siguen, ¿sí? Para que ustedes las vayan viendo a su ritmo, teniendo en cuenta que la semana que viene no van a tener teoría, ¿sí? Ni van a tener clase práctica con Claudia, no van a tener teoría. Entonces les habilito las 2 clases. Pueden ver una esta semana y la otra la semana que viene, o en el orden que ustedes quieran, ¿sí? O en el momento en que ustedes quieran. Pero mírenlas, porque dentro de 2 semanas vamos a ir resumiendo las 2 teorías, ¿eh? ¿De acuerdo? Buenísimo. Vale. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, chicos, quedamos acá, ¿eh? Ya les digo, mañana tienen clase con Claudia, la semana que viene, el miércoles, en la sede con Claudia, y la semana que viene, ¿sí? La otra semana, digo, van a tener conmigo en la sede, ¿sí? Así que bueno, me voy a alegrar mucho de verlos en persona porque no los conozco, a muchos de ustedes no los he visto, y bueno, me voy a alegrar mucho de poderlos conocer, ¿eh? Bueno, si no hay dudas o preguntas, quedamos así. Muchísimas gracias a todos y nos mantenemos en contacto por los canales habituales. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos, Hugo, gracias. Gracias. Dale, que tenga buena semana. Gracias igualmente. Chao. Listo.